Seguidamente tendremos con nosotros al doctor Carlos Alberto Colmenares Uribe. El doctor Carlos Alberto es abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. Allí ejerció cargos de decano de Facultad de Derecho y rector seccional. Es conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Norte de Santander. El tema que nos trae el doctor Carlos Colmenares es procesos declarativos en el Código General del Proceso. Doctor Colmenares, un placer para nosotros tenerlo nuevamente en este evento del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Recibamos al doctor con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Un agradecimiento al capítulo Pamplona del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. De una vez ingreso en el tema del proceso declarativo, tomando como referente el Código de Procedimiento Civil de 1970 y el Código General del Proceso. La última reforma que tuvo el Código de Procedimiento Civil fue la Ley 1395 del 2010. Por eso, cuando empezó a regir el Código General del Proceso, el cambio no fue tan brusco, porque la Ley 1395 derogó, eliminó como procedimientos el ordinario, que nunca fue un proceso, y el abreviado, desaparecieron como tal. Es decir, fue una de las propuestas que el Código General del Proceso obedeciera a la estructura del Código Modelo para Iberoamérica. Casi todos los códigos de América Latina al proceso declarativo lo llaman procesos de conocimiento. Esta es una vieja polémica de las escuelas de Carneluti y de Chiovenda. El uno habla de la declaración de la ley y el otro habla del conocimiento de los hechos o de las pretensiones. De manera que el Código General del Proceso prefirió seguir llamando procesos declarativos. En la estructura de ese Código General del Proceso vamos a encontrar únicamente tres procesos: el proceso declarativo, el ejecutivo y el de liquidación. En la parte final está el denominado proceso de jurisdicción voluntaria, que con todo respeto ni es proceso ni es jurisdicción, hasta el punto que dicho procedimiento hoy puede conocerlo un juez o puede conocerlo un notario. De manera que los dos procesos paralelos para poderse diferenciar y comprender son el ejecutivo y el declarativo. Precisamente los tres últimos artículos del proceso declarativo corresponden a una polémica, a un enfrentamiento de orden doctrinario entre gigantes del derecho. Me refiero a Piero Calamandrei y entre otros a Carneluti. Y precisamente el foco de esa polémica fue el proceso monitorio. En Italia, en 1922, cuando se establece el proceso monitorio, nacieron tres corrientes o tres ideologías. Unos que señalaban que era un proceso declarativo, otros que era un proceso ejecutivo y otros que decían que era un proceso de jurisdicción voluntaria. Nadie hoy en día afirma que es de jurisdicción voluntaria. Quedaron dos corrientes, la mayoritaria y la otra, la que sostiene que el monitorio es un ejecutivo. En Colombia, el legislador acabó con esa polémica en el sentido que el proceso monitorio fue establecido como un proceso declarativo. Es decir, lo que viene afirmando Piero Calamandrei y la mayoría de doctrina, entre ellos dos autorizados grandes en el mundo, como son Juan Pablo Correa del Caso y el mismo Jordi Nieva Fenol. Y se le hizo un homenaje en Colombia al maestro Piero Calamandrei. Él tiene una frase maravillosa en su obra, cuando publica el monitorio, procedimiento monitorio, que dice así: el proceso monitorio termina donde comienza el proceso ejecutivo, porque para Piero Calamandrei la finalidad del proceso monitorio es crear un título ejecutivo. Cuando hablamos del proceso ejecutivo, hay una pretensión cierta pero insatisfecha, es decir, hay certeza,
pero el presupuesto del proceso ejecutivo es el título ejecutivo. En Colombia se le hace un homenaje a Piero Calamandrei porque los 3 últimos artículos del proceso declarativo son precisamente el monitorio. De manera que el monitorio es aquel proceso donde existe incertidumbre, donde se debaten hechos, los hechos se transforman en derecho y se logra conquistar la certeza, esto es el título ejecutivo. De esta manera, esos 3 últimos artículos sirven para comprender qué es el proceso declarativo en Colombia. El proceso declarativo en Colombia nace imperiosamente con la demanda como acto procesal, pero contiene el objeto del proceso que es la pretensión. Los procesos declarativos en Iberoamérica, efectivamente con el nombre correcto que se conocen, son los procesos de conocimiento, porque pueden contener pretensiones declarativas, constitutivas o de condena. Pero no hay ningún inconveniente con que se le llame proceso declarativo o proceso de conocimiento. Lo que sí interesa es que el proceso declarativo nace imperiosamente con la demanda y termina con la sentencia, pero no como antes, que había que esperar todas las fases del proceso, porque hoy en día se permite la sentencia anticipada, inclusive iniciando el proceso, pero siempre y cuando esté notificado el demandado, porque no puede haber sentencia sin que esté trabada la relación jurídico-procesal. Hoy en día, con el nuevo esquema o el nuevo sistema que tenemos, es posible que presentada la demanda exista certeza del 100% de que se puede proferir sentencia, pero es necesario oír al demandado para garantizar un debido proceso, para establecer la contradicción y para que exista seguridad jurídica. Pues bien, este proceso declarativo varía según la cuantía. Todos sabemos que el artículo 25 del Código General del Proceso dice que en los procesos, cuando se establecen por cuantía, pueden ser de mínima, de menor o de mayor cuantía. Esto influye mucho porque si se trata de un proceso de mínima cuantía, es un proceso que el trámite va a ser de única instancia, y si es un proceso de conocimiento o donde haya incertidumbre, va a ser con el procedimiento verbal sumario. Pero si se trata de un asunto de menor o de mayor cuantía, va a ser un verbal y va a tener la doble instancia. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la estructura del proceso. Pues bien, presentada la demanda, viene ya un tema que es de interés, que antiguamente lo tomaba la doctrina, pero que hoy en día existe con norma expresa. Artículo 42, numeral quinto. ¿Qué dice el artículo 42, numeral quinto? Presentada la demanda, juez investido de jurisdicción, usted debe interpretarla con un solo fin: asegurar la sentencia de fondo. ¿Y qué es asegurar la sentencia de fondo? En Colombia debió eliminarse el tema de sesiones previas. En un Estado social de derecho y con los nuevos sistemas procesales del mundo, no tiene razón de ser las sesiones previas, que no tienen nada que ver con el derecho de defensa. Es un tema que desde que se abordó con la doctrina científica, con Oscar von Bülow, quedó claro. Era para saber qué le corresponde estudiar al juez y qué le corresponde a las partes. Cuando estamos hablando de sesiones previas, estamos hablando de presupuestos procesales. De manera que cuando le dice juez, interprete la sentencia, interprete la demanda y asegure la sentencia, es que desde un comienzo lo que usted hace de inadmitir la demanda o rechazar la demanda se llama control de legalidad, pero llevándolo a lo que es propiamente la institución se denomina interpretación de la demanda. Entonces, en ese primer paso, ¿qué hace el juez? Primero, presentada la demanda, verifica si se trata del órgano jurisdiccional que debe conocer. Inclusive, me quiero adelantar más, el juez puede llegar a la conclusión que no tiene jurisdicción, pero es un amante de la tutela judicial efectiva, porque el proceso lo regula la ley y yo no puedo confundir el proceso con la jurisdicción. La jurisdicción está representada en el juez de la República. Voy a colocar un ejemplo. Una letra de cambio que todos sabemos debe ser cobrada ante un juez civil y se la llevan a un juez del contencioso administrativo, pero es un garantista. Y él, para poder ventilar al Ejecutivo, pues únicamente aplica el Código General del Proceso, que dice que si inicia una demanda, libra mandamiento ejecutivo. Entonces, él dice,
¿cómo vamos a derrochar acá? Duró 4 meses en secretaría para decirle que la voy a rechazar, voy a liberar mandamiento ejecutivo. No afecta en absoluto la ritualidad del proceso. ¿Por qué? Porque hoy en día la falta de jurisdicción y competencia no son causales de nulidad. ¿Y por qué no son causales de nulidad? Por una razón sencilla. Oscar von Bülow fue mal interpretado. Busquemos toda la jurisprudencia a partir del nacimiento de la Corte Suprema de Justicia de Colombia hasta el año pasado y vamos a encontrar en todas las sentencias que los presupuestos procesales son para la existencia y para la validez del proceso. Eso no es cierto. Eso es un error que se cometió en toda América Latina. Los presupuestos procesales no tienen nada que ver con la validez del proceso. Los presupuestos procesales deben ser examinados por el juez al momento de proferir sentencia para saber si la puede proferir o no. De manera que ese juez contencioso administrativo, que es categoría del circuito, le corresponde una letra por 100.000 pesos, que es de un juez civil municipal. Libra mandamiento ejecutivo, se notifica al demandado, no propone sesiones, pero al momento de proferir sentencia no la puede proferir, porque solamente la puede proferir, es decir, quien está investido de jurisdicción. Entonces queda bien claro que una cosa es el proceso y otra cosa es la jurisdicción. Cuando el juez hace interpretación de la demanda, es sencillamente que en ese instante en que está tomando, en su primera fase del proceso, el acto procesal del demandante, que contiene una pretensión que está fundamentada en unos hechos, debe determinar si él tiene competencia, si el demandante tiene capacidad para ser parte, si el demandado igualmente la tiene, si tienen capacidad para comparecer al proceso y si esa demanda reúne los requisitos. Pero además, sigue aplicando el artículo 90 del Código General del Proceso y determina que si el demandante se equivocó en la vía procesal, él como director del proceso es el que tiene que señalar la vía propia. Que si hay un litisconsorcio necesario, él tiene que integrar el litisconsorcio necesario. Pues bien, en Colombia nacieron, hablando de la interpretación de la demanda, una figura que se llama la sentencia nula, pero que tiene que ver con la interpretación de la demanda. Dicho de otra manera, si el juez no aplica el filtro de la interpretación de la demanda, en Colombia habrá lugar a sentencia nula en los siguientes casos. Primero, cuando es proferida por un juez que carece de jurisdicción. Segundo, cuando la profiere un juez que carece de competencia funcional o competencia subjetiva. Hoy en día en Colombia solamente hay competencia subjetiva cuando el demandante o el demandado son estados extranjeros o cuando se trata de agentes diplomáticos. Y hablamos de la competencia funcional solamente partiendo del presupuesto que conociendo quién es el juez que debe conocer en primera instancia, se determinará quién será el de segunda instancia. ¿Me explico? Un juzgado civil del circuito de Pamplona conoce una pertenencia y el juez no quiere que el Tribunal de Pamplona sea la segunda instancia, sino que se la remita al Tribunal de Cúcuta. El Tribunal de Cúcuta no tiene competencia funcional. Si el Tribunal de Cúcuta profiere sentencia, esa sentencia es nula. Es decir, que la competencia funcional solo se aplica cuando estamos hablando de la doble instancia o cuando hablamos en materia de recursos. Dicho de otra manera, cuando se tratan de los demás factores, del factor objetivo, del factor territorial o del factor de conexión, siempre va a existir prórroga a la competencia. Si el demandado, dentro del término para contestar la demanda, no alega la falta de competencia, ese juez que era incompetente pasa a ser competente. Pero en ningún caso se va a derrochar la actividad jurisdiccional. Es decir, un proceso tramitado ante una jurisdicción distinta o ante un juez incompetente nunca va a ser nulo. El único caso para que un proceso tenga nulidad por los temas de falta de jurisdicción o falta de competencia es que el juez declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia y siga conociendo. Si la parte propone la falta de jurisdicción y el juez nunca se pronuncia, pues todo lo actuado es válido. Señalo estos dos artículos para que los estudiantes sobre todo pues tengan unos presupuestos para estudiarlo mejor. Artículo 16 y artículo 138 del Código General del Proceso. Pero en el artículo 139, inciso segundo, dice expresamente: cuando las partes no hayan alegado la incompetencia por factores distintos del subjetivo y del funcional, el juez nunca podrá declarar la incompetencia. Y cada vez que un juez se declare incompetente, todo lo actuado es
válido. De manera que, regresando al tema de lo que es la interpretación de la demanda, voy a un segundo punto que es supremamente importante. Antiguamente en Colombia, cuando no se integraba el litisconsorcio necesario, el demandado manejaba una estrategia. Sabía que había litisconsorcio necesario. Era viable alegarlo como excepción previa. No lo alegaba. Y el juez seguía el curso del proceso. Si la sentencia era adversa, apelaba y el superior revocaba y profería un fallo inhibitorio. Es decir, ni vencidos ni vencedores, pero quedaba la actividad jurisdiccional efectivamente ineficaz. Hoy en día, cuando no se integra el litisconsorcio, la sentencia es nula, pero no el proceso. Y sencillamente se llama al sujeto para notificarlo y si quiere contestar la demanda o pedir pruebas, lo hace y se le da la respectiva oportunidad para ello. Pues bien, cuando estamos hablando de asegurar la sentencia de fondo, existen los siguientes momentos. Primero, artículo 42, deberes del juez, interprete la demanda. En el momento de hacer control de legalidad en las distintas fases del proceso, si no lo hizo al admitir la demanda, esto es, declararse sin jurisdicción, no por falta de competencia, porque si no lo hizo se le prorrogó la competencia, o que haya un litisconsorcio necesario, llega al momento de la fase o lo que llama el momento de la audiencia. Te los invito a todos, artículo 372, numeral octavo. ¿Qué dice el artículo 372, numeral octavo? Control de legalidad. Y allí se encuentra la definición del control de legalidad. Dice que la finalidad del control de legalidad es asegurar la sentencia de fondo. De manera que hoy en día, en un proceso, se tiene que estar aplicando el control de legalidad en todas las fases del proceso. Llego a la estructura del proceso que me interesa acá en dos aspectos. Uno, hoy en día el interrogatorio de parte, más que un medio de prueba, hace parte de la estructura del proceso. Y dos, el apoderado judicial hace parte de la estructura del proceso. Hay normas que muchas veces la lee uno y piensa que es capricho del legislador. Los invito. Artículo 84, numeral primero, anexo de la demanda. Y el primer anexo de la demanda es el poder. El artículo 73 del Código General del Proceso habla de las facultades del apoderado. Y dentro de las facultades del apoderado está la del juramento estimatorio y está la de la confesión. Y se dice que si en el poder se establece expresamente que el apoderado no tiene facultad para confesar, se tendrá por no escrito. Pero voy al artículo 193. El artículo 193 habla de la confesión por apoderado. Y repite lo que dice el artículo 77, que el apoderado tiene la facultad de confesar y que si la parte restringe esa facultad se tendrá por no escrita. De manera que invito con estas dos normas para lo siguiente. Antiguamente era el mismo apoderado quien le decía a su cliente: busque una excusa, no vaya a la audiencia. Hoy en día al juez muchas veces le interesa más el propio apoderado que la misma parte. Si vamos a la audiencia y se lleva a cabo la audiencia y se presenta solo el apoderado y no se presenta la parte, se hace la audiencia con el apoderado. Y el apoderado tendrá todas las facultades, inclusive la de transigir, la de conciliar, la de disponer del derecho. Se encuentra consagrado en el artículo 372, numeral segundo, inciso segundo del Código General del Proceso. Esto significa que hoy en día, dentro del Estado Social de Derecho, dentro de la colaboración de la justicia, el abogado juega un papel importante en el proceso y tiene una responsabilidad enorme en cuanto a lo que hace referencia a la pretensión o a la excepción o a los hechos en que se fundamenta la misma. El interrogatorio de parte. Dice el artículo 372 del Código General del Proceso que una vez vencido el término de traslado para proponer excepciones para ejercer el derecho de defensa,
El juez señalará fecha y hora para la audiencia y que llevará a cabo un interrogatorio de parte exhaustivo. Pues bien, viene acá la importancia de la demanda. Hoy en día, Colombia le apostó a una justicia adversarial. ¿Qué significa esto? Que en Colombia hay 5 clases de hechos y los hechos son el fundamento de las pretensiones. Una discusión que se dio en el seno de las comisiones del Instituto Colombiano de Derecho Procesal era eliminar los fundamentos de derecho. Y no fue posible porque eso obedece nada menos que a una teoría de Leo Rosenberg, que es alemán, y hay una norma expresa que nosotros sencillamente la llamamos la carga de la prueba. Esa literalidad de Leo Rosenberg incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Por eso toda demanda tiene 2 fundamentos. En el artículo 82, numeral 5, se encuentran los fundamentos de hecho y en el numeral 8 se encuentran los fundamentos de derecho. Hablando de otra manera, la demanda es un proyecto de sentencia. Los hechos que exponga el demandante tienen que estar hipotéticamente consagrados en la ley. Y hoy en día el legislador le dice, esa demanda debe tener unos hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, pero la oportunidad probatoria va a ser restringida. Si se trata de documentos, los debe aportar al momento de presentar la demanda o con la reforma de la demanda o la contestación de la demanda o afirme que los documentos no se encuentran en su poder. Voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Se inicia un reivindicatorio. Está consagrado en el Código Civil y el mismo Código Civil en el 946 dice quién debe ser el demandante, quién debe ser el demandado y qué se debe alegar. Es una relación de dominio versus posesión. Y el demandante tiene que ser titular del derecho de dominio, el demandado tiene que ser poseedor material. Voy con los siguientes hechos. Dice el demandante que adquirió el bien por compra que le hizo al señor Ramiro Caena, según Escritura Pública número 1010, la tiene que aportar para todos. Ese hecho está verificado. Pero vamos a las audiencias y resulta el abogado haciendo el interrogatorio. Diga cómo es cierto que usted va a la notaría segunda. Por favor. Es decir, yo voy a preguntar lo que no está verificado en el proceso. Hecho segundo. La escritura fue inscrita en registro de instrumentos públicos de Pamplona y se aporta el correspondiente folio. Ese hecho ya está aprobado. Tercero, el demandado es poseedor material. Él lo afirma y el demandado contesta la demanda y dice, yo soy el poseedor material. ¿Para qué ir a practicar testimonios, a preguntar que si el demandado es poseedor, si el demandante y el demandado ya tienen determinados los hechos? Cuando llegamos a la audiencia, que se llama fijación de hechos, la fijación de hechos sencillamente no es para que se lea la demanda ni la contestación de la demanda, que es lo que se acostumbra en Colombia. La fijación de hechos es que el juez tiene que llegar a la audiencia y proferir auto en estrados y decir, los hechos 1, 2 y 3 de la demanda están verificados. Falta por verificar el hecho número 4 de la contestación de la demanda. Es decir, que en ese reivindicatorio lo único que se discute es si el demandado tiene 14 años o tiene 5 años. Eso es lo que llama la fijación de litigio para saber qué pruebas vamos a practicar. De manera que es importante uno saber si el hecho es susceptible de confesión o no es susceptible de confesión. Por ejemplo, si hablo que hubo transferencia de un bien inmueble, pues la única prueba será la escritura pública. Entonces yo no puedo declarar confeso al demandado que porque no fue el interrogatorio. Declaramos confeso cuando se trata primero de hechos. Que los hechos sean personales. Están en el artículo 191 del Código General del Proceso los requisitos para efectivamente determinar que cuándo hay confesión. Entonces, cuando llegamos frente a la demanda del proceso declarativo, es importante saber si el hecho es susceptible de confesión, si el hecho debe ser verificado mediante documento, si el hecho debe ser verificado mediante prueba pericial. Entonces, hoy en día, cuando se trata de un hecho que debe ser verificado por dictamen pericial, lo tengo que aportar. Por eso se llama prueba pericial de parte. Se puede dar el caso que los 5 hechos o los 10 hechos que afirme el demandante, todos de entrada los verificó. Es decir, no hay ninguna prueba por practicar, salvo que el demandado tache documentos, que el demandado desvirtúe pruebas de las que llega la parte demandada. Entonces, cuando llegamos a lo que tiene que ver con hechos verificables mediante documento,
tenemos que saber que hay 5 clases de documentos. Hoy en día, en el artículo 243 del Código General del Proceso, quedaron los documentos efectivamente, en relación que estamos hablando con los hechos o con la contestación de la demanda. Y entonces, en relación con el demandado, que tiene la obligación de contestar la demanda, si guarda silencio y el hecho susceptible de confesión, ya no se tiene como un indicio grave en contra, sino que se le declara confeso por no haber respondido a esa demanda, según el artículo 97 del Código General del Proceso. Segundo, hay 3 hechos que de entrada el demandado tiene la obligación. Primero, los que admite. Entonces, si el demandado contesta la demanda y admite los hechos, estamos hablando de confesión, o sencillamente de hechos admitidos, o dicho de otra manera, hechos verificados. Entonces, quedan completamente excluidos de cualquier verificación o de cualquier prueba en el proceso. 2, los hechos que no le constan. Es decir, si él manifiesta que no le consta el hecho, pues sencillamente lo tiene que manifestar, o que el hecho efectivamente no es cierto. Cuando se trata que el hecho no es cierto o que no le consta, tiene que entrar a sustentar, a explicar por qué no le consta o por qué no es cierto. De manera que cuando llegamos a la audiencia, en estos casos hay lugar a la práctica de la prueba respecto a los hechos que no le constan al demandado o respecto a los hechos que no son ciertos. Y entonces, regresando a los hechos documentados, efectivamente las distintas clases de documentos, pues vamos a encontrar allí que en el 243 hay un listado de documentos, pero me interesan solamente 2, los que tienen representación de voz y los que tienen representación de imagen. Ahorita en la ponencia que me precedió, brillante exposición, se estaba hablando precisamente de la tecnología dentro del proceso, precisamente en qué cambió en cuanto se trata de documentos que contengan, por ejemplo, voz. Antiguamente se aportaba un documento con voz, un casete, un CD, un disque, y el demandado lo desconocía. Le correspondía al demandante la carga de la prueba. Se aportaba un video y el demandado lo desconocía, le correspondía al demandante la carga de la prueba. Hoy en día cambió. Cuando se trata de documentos representativos que tengan representación de voz o representación de imagen y afirme el demandante que corresponden al demandado, el demandado los tiene que tachar y es a él el que le corresponde la carga de la prueba. Artículo 272, inciso final del Código General del Proceso. De manera que esta es una pincelada de lo que se trata de los procesos declarativos, donde efectivamente los hechos se transforman en derecho y desaparece la incertidumbre dentro de un Estado social de derecho que requiere seguridad jurídica. Muchas gracias.